Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Tu Identidad. Hoy nos encontramos con Tulio González, historiador, quien ha escrito ya 3 libros y varios artículos, uno de ellos de Los Ángeles. Buenas noches, don Tulio. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, excelente, muy agradable estar con usted aquí. Bueno, hoy día nosotros lo hemos invitado, como lo habíamos conversado, para conversar acerca de Los Ángeles, propiamente tal, para que nos cuente un poco de su historia y algunas anécdotas a lo mejor que usted pudiera tener ahí bastante sabrosas. ¿De acuerdo? Don Tulio, cuéntenos un poco de cómo llegó usted a estudiar de Los Ángeles, historia en general. Cuéntenos un poco de su vida. A ver, a mí siempre me gustó escribir. La verdad que mi orientación siempre estaba hacia la literatura. Y gané algunos concursos literarios cuando era muy joven, adolescente, pero posteriormente el afán por investigar me llevó al Archivo Nacional, del cual soy investigador desde hace ya casi 30 años, y después eso me llevó a estudiar los archivos en España y en Lima, en Perú, y me entusiasmó ese tema, la investigación histórica. ¿Y por qué he escrito de Los Ángeles? Porque soy de acá, pero no solo he escrito de Los Ángeles, he escrito sobre otros aspectos de la historia de Chile, e incluso regional, he escrito sobre Tucapel, Santa Bárbara, aparte de Los Ángeles, entre otras cosas. Bueno, hoy le contamos un poco a la gente quién es Tulio González, pero además de que nos cuente usted, don Tulio, quisiera que nos contara acerca de sus libros. Usted ha escrito uno de ellos de Los Ángeles, nos contaba. Sí. ¿Qué lo lleva a escribir este libro sobre Los Ángeles? Lo que pasa es que, a ver, el año 89 Los Ángeles cumplía 250 años de existencia. Y hay un gran abogado historiador de Los Ángeles, don Domingo Contreras Gómez, que había escrito una voluminosa historia de Los Ángeles. Entonces, yo creí que había algunos aspectos, no obstante su gran aporte, que no estaban claros porque, por ejemplo, no se había estudiado el Archivo de Indias. Y yo decidí ir a España y estudiarlo. ¿Cómo fue ese viaje a España a investigar sobre Los Ángeles? Fue en una época en que las comunicaciones eran mucho más difíciles que ahora. No había internet, o por lo menos no, sí, la internet existía, pero no estaba al alcance masivo de hoy. Entonces yo decidí ir con mucho esfuerzo y hacerle un aporte a esos 250 años de la ciudad, aparte de otras cosas que estudié. Entonces a España fui al Archivo de Indias, que está en Sevilla, pero de paso también estuve en el Museo Naval de Madrid, que tiene un archivo donde descubrí algunas cosas, por ejemplo de Vilchenko, de un parlamento, y el archivo de la Casa Real también en Madrid, entre otros. Aprendí bastante más de lo que iba a hacer. Pero yo creo que un poco por el hecho de que en mi ciudad, el cariño que uno tenía a la ciudad, en ese tiempo éramos, éramos creo casi 50.000 habitantes menos que ahora, en una ciudad más chica, un poco más inclusiva en algunos aspectos. Eso ha cambiado mucho. Después me dediqué a otras cosas, obviamente, pero eso es lo que me ha motivado. Eso fue lo que lo motivó a escribir sobre Los Ángeles. Y antes había escrito un libro de relaciones internacionales, también sobre la base de los archivos, que fue el archivo de la Cancillería chilena. Estudié precisamente las relaciones chileno-argentinas en un periodo bien determinado, previo al Tratado de 1881, donde creo que hice un aporte porque ese libro obtuvo un premio, que es el premio Luis Rizo Patrón, que lo otorga la Universidad de Santiago, y me lo otorgaron a mí en esa época. Entonces yo allí descubrí que tal vez el único talento que yo tenía era ese. ¿Qué único? Porque, no sé, siento que era lo que yo sabía hacer. Entonces, habiendo escrito ese libro, siendo yo de Los Ángeles, pensé, bueno, yo creo que es la hora de escribir algo también sobre mi ciudad. ¿Qué significó para usted escribir eso? ¿Qué sintió? Mira, lo que pasa es que cuando el libro salió
Por lo demás, hay que decirlo que en esto fue importantísimo la figura o la persona de Ricardo Acuña Casas, que es un alcalde, que es el llamado alcalde de la cultura, ¿no? Quien cooperó bastante en esto. Y cuando salió a la luz pública en torno a esta celebración de los 250 años, yo creo que fue una satisfacción muy grande, pero no es por el hecho del libro en sí mismo, sino por el hecho de haber producido conocimiento nuevo. Yo creo que uno, cuando hace un aporte, creo que antes del programa lo conversábamos, si uno va a escribir sobre lo mismo que han escrito otros anteriormente, yo creo que no vale la pena el esfuerzo. ¿Ah? El archivo, ¿qué es lo que le aporta a uno? El archivo le aporta antecedentes nuevos, conocimiento nuevo. Y yo creo que ese fue mi aporte. Qué bueno. Qué buena, que fue un aporte, como dices tú, y que bien. Sí. Esa es la idea, o sea, aportar a la comuna, que es lo que dice usted que no. Claro, el libro tiene ya bastantes años. Yo creo que por lo demás, yo no quiero decir con eso que yo haya acabado la investigación. No. Siempre hay algo nuevo, y de hecho hay muchísimo por investigar. Muchísimo. No solamente de la época que yo investigué, sino del resto. Pero creo que siempre en el entendido que estas cosas sirven para algo, que tienen una relevancia en el presente y en el futuro. Es decir, uno, así como la estadística, por ejemplo, sirve para proyectar ciertas políticas sociales o ciertas políticas sectoriales, y esas estadísticas se basan en hechos pasados, la historia también sirve para que una ciudad pueda proyectarse en el futuro, que uno no le puede dar vuelta a la espalda a la historia. Ese ha sido mi aporte. Entonces, en todo este trayecto que usted ha investigado y todo, ¿hay alguna anécdota que usted pueda contar acerca de la historia? Mira, la verdad que... ¿Algo que usted lo haya marcado? Mira, yo creo que una cosa que a mí me marcó, que lo conversé alguna vez con un amigo de acá del canal, es que estando yo por venirme de España el año 89, justo en la época en que estaba cayendo el muro de Berlín, estaba todo convulsionado, yo entro en un archivo por si encontraba algo de América o de Chile, y yo pedí permiso, me acredité, hojeé varios textos, no encontré nada. A última hora, ya habiendo dado vuelta a una página, se me quedó grabado una palabra que había visto, que era quilque, que es la onomatopeya del canto de un pájaro, que por lo demás es el nombre de un río que atraviesa nuestra ciudad, del estero, digamos, el estero Quilque, a 15.000 kilómetros de distancia, en un archivo que no tendría por qué haberlo encontrado, es el Archivo Naval de Madrid, y encuentro esa palabra, vuelvo para buscarla porque estaba seguro que la había visto, y efectivamente estaba allí. Se trataba de un plano de una laguna que hoy día está en el Fundo Virquienco, que pertenece a un particular, y que antes se llamaba Lonquilmo, y un poco más atrás pasa el río Quilque. Entre ese río y esa laguna se hizo uno de los grandes parlamentos de la frontera de la época. Uno de los grandes parlamentos. Y ahí estaba ese plano, un poco con un dibujo un tanto burdo, pero bastante ilustrativo. Entonces yo no lo podía creer, porque la verdad es que eso antes no se había publicado, no se conocía, y estaba a 13, 14 kilómetros de mi ciudad, era parte de la comuna, era lo que yo andaba buscando. Bueno, yo me tenía que venir, en ese tiempo no se podía sacar copia como ahora, así que lo traje en microfilm. Acá no había microfilm. En fin, fue una historia larga, una odisea. Pero creo que también eso aporta un poco al conocimiento, a saber un poco más de la zona, y me llevó a otras cosas. Bueno, es una anécdota, a lo mejor es irrelevante para algunos, pero para lo que yo hacía me producía una gran satisfacción personal, un gusto de poder atravesar el mundo, ir al otro lado, al otro hemisferio, encontrar eso. Encontrarse para con mí, algo, con un pedacito de acá. fue agradable, por lo menos.
Oiga, don Tulio, usted que sabe de Los Ángeles mucho, ¿cómo se ha desarrollado Los Ángeles? ¿Cómo ha visto su crecimiento? ¿Cómo Bueno, es un crecimiento en algún minuto explosivo, lo dicen las estadísticas. Hay que pensar que Los Ángeles hace 20 años tenía 32.000 viviendas. Perdón, 34.000 viviendas el 92, según el censo del 92. Hoy día tenemos 64.000 viviendas y somos 187.014 personas en la comunidad. O sea, ¿qué nos dice eso? Que el crecimiento ha sido explosivo. Y pasamos de una ciudad o de una, como alguien dijo por ahí, de una aldea con pretensiones de ciudad a una de las ciudades más grandes de Chile, después de las metropolitanas, digamos, de las capitales de provincia, de las capitales regionales. Una de las más grandes, está dentro de las 15 más grandes de Chile. Y eso significa, por una parte, que ha llegado gente que no es originaria de acá a hacer su aporte al desarrollo local, y también ha significado un explosivo crecimiento urbanístico. Desaparecieron las tejas del centro de Los Ángeles. Usted se colocaba hace 20 años en el cuarto piso de un edificio importante de la ciudad, por ejemplo la municipalidad, usted iba a ver que todo el sector era de tejas. Hoy día tenemos edificios de altura, no solamente en el centro, sino en la periferia. Eso también conlleva un poco de, diría yo, de sazón por un lado, porque hay ciertos matices que no son los que uno quisiera. Es decir, hay edificios realmente feos, desagradables, por decirlo de menos. ¿Qué es lo que usted destacaría? ¿Qué le hubiera gustado a usted que se hubiera mantenido como parte de nuestra identidad cultural aquí en la zona, y qué es lo que se ha perdido? Que a usted siente dolor por haber perdido. No, yo creo que justamente lo que dije al principio, nosotros éramos casi como una aldea. Hace 30, 40 años atrás todo el mundo aquí se conocía, había muy poco tránsito, había una comunidad mucho más arraigada, con un sentido de pertenencia, un tanto aislada tal vez del resto del país, aun cuando somos el centro geográfico de Chile. La distancia que tenemos a Punta Arenas, a Arica, es exactamente la misma, somos el centro geográfico, pero así todos estábamos aislados, un poco aislados, y éramos más solidarios. Era la época en que usted para el año nuevo podía salir a la calle a abrazarse con sus vecinos, venir al centro, y hoy día eso ya no lo puede hacer. Hoy día tenemos las bondades y los vicios de una gran ciudad, de una ciudad que por lo demás tiene la influencia de la globalización y los vicios y los defectos de un desarrollo que tampoco es muy equilibrado. Yo le hablaba del urbanístico, tenemos un enorme edificio moderno y después tenemos un galpón un poco más allá, o en fin, también en lo social el crecimiento no ha sido muy equitativo. Tenemos una comunidad que no siempre respeta los espacios públicos, que todavía no hemos aprendido a mantener limpia la ciudad. Y yo creo que en ese sentido no hemos crecido, sino que hemos retrocedido. Y yo creo que es de dulce y de agraz, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuál sería el mensaje que le entregaría hoy día a la gente que lo está viendo respecto a esta mantención de nuestra identidad, de nuestras cosas, a ver, de lo propio? La identidad no solamente está en el pasado, la identidad como la cultura es algo vivo que está en constante crecimiento. Nosotros tenemos que ser capaces de mantener lo bueno del pasado, nuestras costumbres, la solidaridad, el respeto, no solamente por los demás, por la misma ciudad, por el entorno, y al mismo tiempo ser capaces de vislumbrar un futuro con mejores perspectivas, pero la responsabilidad no solamente es del Estado, de la autoridad, de todos nosotros. Mantener limpia la ciudad, por ejemplo, respetar al vecino, respetar las normas, ser democrático en el amplio sentido de la palabra. Yo creo que son virtudes cívicas que se han ido perdiendo. Ya la opinión política se ha perdido. Hoy día es el ataque, la descalificación. Esas cosas yo añoro de lo que teníamos, de lo que aprendíamos nosotros antiguamente.
Bueno, don Tulio, le agradecemos entonces que nos haya acompañado en este nuevo programa de Tu Identidad. Encantado. Y esperamos verlos la próxima semana entonces con nuestro nuevo programa y un nuevo invitado. Tengan ustedes muy buenas noches.